Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos. Esta clase básicamente es para poder explicar un poco el tema del plan de acción, por lo que voy a proceder a compartir la pantalla y explicar un poco acerca de los diferentes elementos que tiene el plan de acción y cómo se construye dicho plan en el marco de una iniciativa regional para la prevención de la violencia. Básicamente, cuando hablamos acerca de esto que es el plan de acción, lo que vamos a ver es que vamos a establecer un contexto. Entonces, yo voy a establecer, digamos, o voy a poner un ejemplo de un plan de acción que atiende una situación, digamos, de inseguridad y delincuencia en Costa Rica. Entonces, vamos a decir en este contexto cuál es la situación de cada una de nuestras regiones. Para eso, tanto Fuerza Pública como el IMAS tienen mapeados diagnósticos o eventualmente inclusive hasta línea base, datos estadísticos acerca de lo que implica el tema del contexto en cada una de las regiones donde ustedes se desarrollan. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar acerca de la región de la región Caribe, ¿verdad? Vamos a ver que hay diferencias entre los cantones del Caribe, vamos a tener que hay algunos cantones que tienen mejor índice de desarrollo humano que otros, ¿verdad? Y vamos a tener problemáticas específicas como las de Talamanca, por ejemplo. ¿Qué es la idea? Poder unir los datos regionales que tiene Fuerza Pública y los datos regionales que tiene también el IMAS y que pueden también recurrir a otros datos que pueda tener el CIR social en materia de atención de las diferentes problemáticas que se dan en la región. Por ejemplo, si se tuvieran datos de desempleo, si se tuvieran datos, por ejemplo, particulares de violencia contra las mujeres, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este contexto? Vamos a caracterizar en términos generales qué es lo que está pasando en la región en la materia que nos ocupa, que es el tema de seguridad ciudadana. Por otro lado, vamos a poder identificar a partir de este diagnóstico cuáles son como los principales problemas que tiene la región, ¿verdad? Entonces, si yo lo que voy a destacar es que el principal problema es el tema de la inseguridad, ¿verdad? Parte de la estrategia de Sembremos Seguridad lo que quiere es destacar un plan de acción que atienda esas problemáticas en torno a la inseguridad. Vamos a levantar después un árbol de problemas. ¿Qué es lo que tiene el árbol de problemas? El árbol de problemas tiene unas causas y tiene unas consecuencias. Yo lo veo a nivel de árbol. Voy a dejar de compartir la presentación para mostrarles una figura del árbol de problemas. Básicamente, denme un segundo. Voy a compartirles esta, en donde vamos a ver, justamente voy a compartirles un segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el árbol de problemas? En el árbol de problemas, básicamente yo lo que voy a hacer es definir ese problema central y ese problema central viene dado por el tema de la inseguridad. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos? Entonces, cuando yo me voy al tema de las causas, yo voy a poder identificar, por ejemplo, que la inseguridad tiene su causa, por ejemplo, en el desempleo. La inseguridad podría tener su causa en otras cosas que tienen que ver con temas estructurales o culturales. Por ejemplo, yo podría decir que uno de los problemas son también las bandas organizadas de narcotráfico, pero puede hacer que entonces eso tenga un efecto, ¿verdad? En que la juventud tiene, por ejemplo, pocos espacios de recreación y pocas oportunidades de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que eventualmente se ligan con bandas organizadas de narcotráfico. Entonces ahí es donde tenemos una alta incidencia de población joven en situaciones de delinquiendo, ¿verdad? Entonces yo tendría que analizar muy bien y conocer muy bien la problemática para poder establecer este tema de las causas y los efectos y cuál es el problema central. Acá es importantísimo que también podamos
entender muy bien como esas dinámicas que están en la región, porque vamos a poder también identificar problemas generales y también problemas particulares en cada uno de los cantones que forman parte de la región. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Poder identificar en términos generales, porque recordemos que estamos haciendo un plan regional. Entonces, este análisis del tema de los problemas, de las causas y de los efectos, vamos a tener que hacerlo con mucho detenimiento para poder determinar justamente por dónde es que anda la situación que estamos analizando. Entonces, voy a volver a la presentación que tenía y voy a continuar compartiendo en el tema de este ejemplo que estamos desarrollando para poder entender básicamente cómo es que se dan estas dinámicas. Entonces, vamos a tener que en el tema de una alta incidencia puede ser que las causas raíz tengan que ver con el desempleo juvenil, la falta de educación, la poca presencia policial en zonas vulnerables. Las consecuencias, un aumento de la criminalidad, el deterioro del tejido social y el incremento de la percepción de inseguridad. ¿Qué es lo que yo voy a atacar? Es lo que yo tendría que priorizar, porque resulta que yo no puedo atender todas las causas y tampoco yo a nivel de actividades debería de atender las causas para poder tener un cambio en el nivel de las consecuencias. Entonces, yo no puedo atender todas las causas porque es imposible. Por ejemplo, desde Limas y desde el Ministerio de Seguridad Pública, ¿qué podría yo hacer? De repente podría aumentar el tema de la presencia policial, podría trabajar en el tema de educación, de resolución pacífica de conflictos, ¿verdad? Y por lo tanto, revertir esas consecuencias. A partir de ahí, yo voy a tener que fijar un objetivo general. Este objetivo general, básicamente lo que me va a ayudar es a decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo quiero reducir la incidencia de la violencia en la comunidad a través de implementación de programas de prevención y formación, educación. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que como Ministerio de Seguridad o como IMAS, yo no podría intervenir sobre el tema del desempleo juvenil. ¿Por qué? Porque eso obedece a otras instancias que tienen otras competencias en la generación de empleo, la generación de capacitación, etcétera. Sin embargo, a este nivel yo sí podría. Sin embargo, yo podría decir, bueno, si yo sumo a Limas y sumo al Ministerio de Trabajo en este esfuerzo, en un plan regional, entonces yo podría decir que se puede reducir, por ejemplo, la incidencia de violencia en la comunidad a través de la implementación de programas de capacitación técnica y generación de oportunidades o habilidades para el empleo, por ejemplo. Entonces, vamos a después de esto, después de que fijamos ese objetivo general, a partir de las causas que yo decidí intervenir, vamos a establecer los objetivos específicos. Pero antes, el objetivo general, recordemos que tiene que ver con una cosa más aspiracional. El objetivo general generalmente va a ir ligado a algo que también conocemos como valor público. Este valor público tiene que ver con las acciones que yo pueda establecer para poder fijar justamente un tema de cambio. Recordemos que todo esto lo estamos haciendo en el marco de la gestión para resultados. Y una de las cosas que plantea la gestión para resultados son los cambios que yo puedo visibilizar en torno a mi intervención. Entonces, va a ser sumamente importante que cuando yo visibilice ese tema del objetivo general, yo pueda decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es el cambio que yo quiero? Y yo probablemente no pueda cambiar la situación de violencia en la comunidad, pero sí puedo hacer cosas para poder reducirla. Entonces, el objetivo general yo lo voy a construir a partir de esa visión general o de cambio que yo quiero generar en la comunidad o en la región donde yo estoy interviniendo. Otra de las cosas que vamos a hacer es fijar objetivos específicos o objetivos SMART. ¿Qué es esto de los objetivos SMART? Que tienen que ser posibles, que tienen que ser básicamente específicos, que tienen que ser medibles, que tienen que ser acotados. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos tres objetivos específicos. Uno que tiene que ver con disminuir el desempleo juvenil en la comunidad en un 20% en los próximos 2 años, incrementar programas educativos sobre resolución pacífica de conflictos en todas las escuelas secundarias de la comunidad dentro de un año y aumentar la presencia policial en zonas vulnerables en un 30% en los próximos 6 años. Si se ponen a ver, todos estos objetivos son medibles. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer, por ejemplo,
cuál es la situación de entrada y poder llegar a un 30%. ¿Qué va a ser importante en este proceso? Va a ser importante que yo, dependiendo de los objetivos que establezca, pueda compartir un tema de línea base. ¿Cuál es la ventaja de Fuerza Pública? Que Fuerza Pública tiene línea base sobre el tema porque tiene data, tiene estadística acerca de lo que está pasando en las regiones en este momento. Entonces yo podría decir, bueno, puedo aumentar la presencia policial o puedo disminuir, por ejemplo, la cantidad de incidencias como robos, etcétera, por el patrullaje. Y aquí va a depender un poco de las dinámicas que ustedes conozcan, de lo que se puede y lo que no se puede intervenir, a partir también de los recursos que ustedes manejen y tengan, ¿verdad? Pero vamos a recordar entonces que los objetivos específicos, yo voy a construirlos a partir de una desagregación del objetivo general. Y además de eso, estos objetivos específicos tienen que ser medibles. Una de las cosas que se establecen es que es importante no establecer más de 3 o 4 objetivos específicos, porque si no, entonces estamos haciendo cosas o desagregando muchísimo la problemática que yo puedo intervenir. A partir de esos objetivos SMART, yo voy a crear estrategias, ¿verdad? Entonces, si yo lo que digo es que yo lo que quiero es disminuir el desempleo, yo tendría que crear alianzas con empresas locales para ofrecer programas de pasantías en empleo juvenil. Entonces, organizar ferias, establecer un programa de jóvenes mentores en riesgo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el diseño de estrategias? Poder establecer una estrategia general y actividades que vayan en realización a esas estrategias. Recordemos que todas esas estrategias tienen que vincularse con mis causas del problema. Entonces, todo lo que tiene que ver con las estrategias va a vincularse con mis causas. ¿Cuál es la segunda estrategia? Distribuir materiales educativos para el tema de resolución de conflictos y capacitar docentes, integrar módulos en el currículum. Y el tercero va a ser colaborar con las fuerzas de seguridad para aumentar las patrullas en áreas críticas. Entonces, bueno, reasignar recursos policiales, incrementar programas comunitarios de vigilancia y seguridad. Y es así como vamos a llegar al tema de la cadena de resultados. ¿Qué es lo que nos va a decir la cadena de resultados? La cadena de resultados nos va a decir aquello en lo que realmente podríamos valorar como cambios en una posible implementación. Entonces, vamos a tener que la cadena van a ser los insumos que son el financiamiento para programas de empleo, materiales educativos o policiales. También vamos a tener que las actividades pueden ser ferias de empleo, capacitación docente y patrullaje. ¿Qué es lo que estas actividades me van a generar como productos? Que los jóvenes estén más empleados, entonces yo voy a poder decir el número de jóvenes que se emplearon, yo podría decir el número de docentes que se capacitaron y cómo es el porcentaje de mayor presencia policial. ¿Qué es lo que me va a traer estos productos y estas actividades? Me va a tener un cambio en el tema de cómo en el árbol de problemas hicimos las consecuencias. Entonces, estas consecuencias van a tener que cambiarse a un menor desempleo juvenil, a un mayor conocimiento sobre resolución de conflictos y a una disminución de delitos en las zonas patrulladas. ¿Por qué? Porque parte de las consecuencias será eso. Entonces, ¿dónde intervengo yo a nivel del, para qué hago yo las causas? Para intervenir sobre las actividades y los productos. ¿Para qué yo mapeo las consecuencias? Para saber si realmente a partir de los efectos y los impactos, o es lo, más bien es lo que pretendemos cambiar con los efectos y los impactos que generemos en una lógica de causalidad de la cadena de resultados. Por otra parte, cuando yo les pido que mapeo los actores, básicamente lo que estamos pidiendo es que vamos a pensar en todas aquellas personas que podrían intervenir en este proceso, jóvenes de la comunidad, docentes, empresas locales, policía, etcétera. ¿Cuáles son los intereses? Yo podría mapear y decir, bueno, estos están interesados en oportunidades de empleo, las escuelas necesitan apoyo en capacitación, las empresas una fuerza laboral capacitada y la policía necesita recursos. Y eso es para ver cómo yo realmente me podría movilizar con estas fuerzas vivas de la región en donde estamos interviniendo.
Por otra parte, vamos a tener el tema del sistema de evaluación y monitoreo y básicamente lo que va a hacer este sistema es fijar en indicadores que, por ejemplo, son la tasa de desempleo juvenil, el número de programas educativos implementados, la frecuencia de patrullajes en zonas vulnerables y esto yo lo voy a hacer cada 6 meses. Entonces, esto me va a dar cuentas acerca de lo que yo podría hacer en materia de mi plan regional. Este es muy sencillo, el de ustedes probablemente va a tener un nivel más alto de complejidad, pero podrían hacer el ejercicio sencillo con una problemática bien acotada para que hagan el ejercicio y en la clase donde vamos a verla, probablemente de forma presencial, el plan regional, vamos a desarrollar ahí sí los planes regionales más compuestos. Espero poder haber aclarado las dudas y nos vemos en la clase presencial que vamos a tener la próxima semana. Muchas gracias.